Este programa es presentado por Unidad Vascular de Caracas by Dr. Carlos Durán. Únicos en Venezuela con Flebofoto Rejuvenecimiento. Doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista. Tu corazón merece lo mejor. @dr-Asdrúbal Alfonso. Bienvenidos a la sala de espera de Street Radio. Ya su historia médica está lista para ser recibida por nuestros especialistas. Daniela Salas te acompañará a despejar dudas sobre la prevención de patologías, avances y posibles diagnósticos o tratamientos que te ayudarán a mejorar tu vida y tu salud. Ya comienza Tu Consultorio Podcast. Así es, así comienza el día de hoy Tu Consultorio Podcast. Hoy vamos a hablar sobre el síndrome del intestino irritable y hoy nos acompaña para esta consulta la doctora Criselis Gómez Bolívar, médico gastroenterólogo, así que estaremos viendo qué sucede con nuestra alimentación y además con nuestros hábitos. Vamos a estar hablando sobre este tema, pero como siempre, antes de darle la bienvenida a esta revista médica, vamos a saludar a todo nuestro equipo porque este espacio llega a ustedes gracias también a un equipo técnico de producción maravilloso. En la producción está Alberto Belfort, Roseliano Díaz Arias y José Francisco Carvajal Echenique. En nuestra operación de audio está Pablo Belfort, nuestro director de video Difrey Alejandro y quien les habla a través del micrófono Daniela J. Salas. Certificado de locución número 52.991, Colegio Nacional de Periodistas 22.768. Como siempre, estamos con ustedes aquí preocupados por su salud y además, como siempre les digo, lo divertido de este espacio es que no solamente nos escuchamos a través de la 96.9 FM, la radio podcast, sino que también interactuamos con ustedes a través de las plataformas digitales, tanto en Twitch, YouTube, TikTok e Instagram como @la radio podcast, y usted puede interactuar con nosotros también escribiéndonos al 0412-724-9527, 0412-724-9527. Todas sus preguntas son importantes para ustedes, para nosotros, y además nos gustaría ayudarles a responder esas inquietudes que ustedes tengan. La doctora Criselis Gómez Bolívar ya está aquí con nosotros para hablar sobre el síndrome del intestino irritable. Un gusto recibirla. Bienvenida. Daniela, muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, como siempre, a ti y a tu equipo y todo este tipo de plataformas que se encarguen de difundir información de salud, a mí me parecen genial. Y bueno, en este nuevo formato, bueno, ni tan nuevo, pero que ha sido todavía muy novedoso, pues me encanta y gracias nuevamente por la invitación. Claro, lo novedoso aquí es que combinamos lo tradicional, que es nuestra radio, que por supuesto siempre va a tener esa audiencia fiel y que está allí a través de la 96.9 FM. Si usted va en su carro, si está en su casa, está en su oficina y nos sintoniza a través del dial, pues puede escucharnos a través de la radio tradicional. Pero si usted es más tecnológico y le gustan los podcasts, también lo puede hacer a través de YouTube en vivo y también a través de Twitch como @la radio podcast, y estamos en Tu Consultorio Podcast. Ahora, vamos a hablar sobre este tema que es bastante interesante, que justamente por acá nos dejan un comentario a través de las redes sociales y nos preguntan de qué se trata, qué es. Bueno, sin duda debemos comenzar por esa definición y como ya siempre es costumbre en estos temas de salud. Yo quiero comenzar hablando antes de su definición de decir que anteriormente conocíamos este síndrome como el síndrome de colon irritable. Entonces, bueno, no solamente es el argot médico, sino que también siempre me gusta educar a toda la colectividad, a todas esas personas que nos escuchan, y se denomina actualmente síndrome del intestino irritable. Porque, ¿por qué deciden cambiar este nombre? Bueno, porque se dieron cuenta que no solo hay una afectación del colon, sino que todo el intestino básicamente se afecta. ¿Y qué hablamos entonces de síndrome de intestino irritable? Como siempre en medicina, hablar de síndrome es hablar de un conjunto de síntomas. Entonces, en este caso, estamos hablando de un síndrome que se caracteriza, o una condición o una patología, en donde existe patognomónicamente o característicamente dolor abdominal. ¿Sí? Esto es el punto cardinal, que existe dolor abdominal, pero esto además está acompañado de alteración en el patrón evacuatorio. Y hay tres vertientes.
tipo estreñimiento, diarrea o un patrón mixto. Entonces, quiere decir que esta patología está descrita así, pues obviamente en literatura, como dolor abdominal y alteración en la frecuencia y en la consistencia de las evacuaciones. Por supuesto, han ampliado este término no solamente el colon, sino el intestino, y además se ha tomado en cuenta el intestino durante este tiempo con mucha mayor fuerza, tanto para determinar diferentes patologías, no solamente las intestinales, no solamente las estomacales, sino todo nuestro organismo. Le llaman actualmente el segundo cerebro, y además se sienten las emociones buenas, las que llamamos no tan buenas, las malas, y todo allí pega, porque a veces también podemos tener situaciones estresantes, situaciones en donde podemos estar asustados o tristes y tengamos esos dolores intensos abdominales. Entonces, las emociones también nos puede irritar el intestino. Sí, perfectamente, como tú lo dices, porque tenemos que decir además que el síndrome del intestino irritable es uno de los trastornos funcionales más frecuentes a nivel mundial, no solamente aquí en Venezuela como países en vía de desarrollo o subdesarrollados, sino a nivel mundial. Entonces, si hablamos de epidemiología, es decir, de esa casuística, hablamos que se presenta desde un 5 hasta un 30% de la población mundial, particularmente en mujeres, y como tú hacías una buena connotación, tiene que ver con las emociones, sin duda. Porque cuando hablamos de trastorno funcional, es como, o nos suena muy complicado, pero realmente es sencillo. Cuando hablamos de un trastorno funcional, estamos hablando que no hay una alteración mecánica, estructural a nivel del intestino. Es decir, que no hay ningún daño per se si haces una colonoscopia, por ejemplo. Entonces, tiene que ver más con el tema de las emociones, de sensibilidad, así que totalmente asertivo tu comentario, porque sí tiene que ver con un tema de emociones y otras cosas más complejas. Claro, es que incluso hemos escuchado personas que nos dicen, es que estoy muy nervioso y me pegan el estómago, o me he sentido muy mal emocionalmente y todo me pega allí, o sea, si estoy molesto, si estoy triste, y además lo hemos visto siempre, y es ese término acuñado románticamente, que decimos que son esas mariposas en el estómago cuando nos sentimos atraídos románticamente por una persona. Entonces, sí, todas esas emociones se están sintiendo allí. Entonces, ¿cómo gestionamos también? Porque decimos, bueno, estoy yendo al gastroenterólogo, pero mi problema también está relacionado a las emociones. ¿Cómo conjugan ustedes como especialistas a este paciente que tiene, sí, un problema de base con su intestino, Claro, pero que también tienen un problema relacionado a sus emociones y cómo las están gestionando? mira, tú diste en el punto clave, digamos médicamente, porque suena muy sencillo, pero te voy a ser sincera, o sea, es una de las patologías más complejas que tenemos nosotros que enfrentarnos en el consultorio, porque anteriormente se hacía un diagnóstico de descarte, es decir, no lo digo yo, ya documentado. Y por supuesto, cuando pasamos por la escuela de gastroenterología, la escuela de medicina de pregrado, se hacía un diagnóstico por descarte. Pero afortunadamente, en el pasar del tiempo, tenemos criterios absolutos para poderlo diagnosticar. Entonces, como tú bien lo dices, pues yo siempre le digo también al paciente, no es tan romántico como parece, ¿no? El tema de las emociones, que bueno, cuando estamos tristes, cuando nos enamoramos, pero eso es una forma quizás de explicarla muy románticamente. Sí, una forma sencilla de digerir, ya que Sí. estamos hablando del estómago. Pero perfecto, porque también se conocía como una colitis nerviosa, por ejemplo, hasta una neurosis cólica, o sea, hay muchos términos para poderlo o describir, o mucha gente se siente familiarizada. El tema es que tienes que hacer un abordaje bien complejo en el paciente, explicarle que sí, hay una relación directa, porque no somos seres aislados y no es la excepción en el caso del sistema gastrointestinal, y tenemos que decir, ya todos conocemos, pues todas las personas que nos escuchan, nos ven, el sistema nervioso central en su máximo representante, que es el cerebro. Pero también hablamos, o cuando hablamos del sistema digestivo, hablamos también de un sistema nervioso que se llama sistema nervioso entérico. Entonces, imagínate o utilicemos nuestra imaginación, y es como que si tuviéramos dos cerebros, sí, realmente, pero esos dos cerebros se comportan
o pueden actuar de forma aislada. Es lo que se denomina autonómico o autónomo, ¿sí? El sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico. Pero a su vez necesitan esa comunicación. Yo te paso información a ti y tú me pasas información a mí. Entonces, la información mala que yo te transmita a ti va a repercutir, evidentemente, y va a ser entonces bidireccional. Entonces, aquí hay una retroalimentación, sea positiva o negativa, de acuerdo a las emociones que estemos manejando en ese momento. Así que importante explicarlo con detalle siempre al paciente. De igual manera, hemos escuchado por muchísimos tiempos algunos términos: flora intestinal, microbiota intestinal, microorganismos que conjugan y están allí dentro de nosotros en nuestro estómago, para llamarlo de alguna manera, dentro de nuestro intestino, todo este sistema. Entonces, ¿qué pasa con ellas? Bueno, ahora, entonces, esto lo conocíamos, ¿verdad? Ya desde hace varias décadas, que era la conexión bidireccional entre el cerebro y el intestino. Pero ahora se anexó un tercer elemento que pues es hasta, no voy a decir más importante, porque ojo, pero si te das cuenta de la importancia de la microbiota intestinal, que anteriormente se denominaba flora intestinal, ahora se habla del eje intestino, cerebro, microbiota. Este es el tercer elemento y el tercer integrante de este fantástico mundo apasionante, interesante, que a la vez es un poco complicado, pero cuando entendemos esa importancia y esa comunicación que hay entre el cerebro, entonces, el intestino y todos esos microorganismos vivos que están presentes, como tú también lo dijiste, a nivel del intestino, pues entonces entramos en razón de que definitivamente debemos cuidar lo que comemos, debemos preservar nuestra salud gastrointestinal para que podamos gozar de una salud en general, pues óptima, adecuada. Ahora, ¿cómo vamos a cuidar esa microbiota? ¿Cómo vamos a cuidar ese intestino? Porque sí, hablábamos sobre gestionar nuestras emociones, equipo multidisciplinario, nos ayuda a nuestros terapeutas y vamos avanzando. Pero ahí no queda el problema, porque tenemos que ir con ustedes, los gastroenterólogos, para que nos ayuden a regular todo esto. ¿Qué podemos hacer también nosotros desde casa y como pacientes para ir ayudándolos un poco para mejorar esta condición? Sí, bueno, lo primero, sin duda, entonces, o reiterar que si tienes dolor abdominal, una vez por semana, al menos, este dolor o esta persistencia de síntoma lo has notado o tiene una persistencia de 3 meses aproximadamente, y que una vez que el paciente consulta, tú te das cuenta en ese interrogatorio que ya toda esta molestia ha comenzado en un tiempo de 6 meses. A veces es como complicado, ¿no? Pero es decir, si tienes persistencia de dolor una vez por semana, tú que estás escuchando, que estás viendo, hay alteración de tu patrón evacuatorio, ese paciente que dice, no es normal porque yo soy estreñido, pero además vive con dolor abdominal, o ese paciente que tiene dolor abdominal y vive con diarrea, o tiene una alternancia en que si no tengo diarrea, tengo estreñimiento, e insisto, porque lo característico es el dolor, entonces tienes que consultar, ¿sí?, con un gastroenterólogo. Aquí vamos a hacer un manejo multidisciplinario, porque primero debemos descartar de que no sea alguna otra patología importante, hacer un buen examen físico, hacer una buena historia clínica, y es el médico quien va a decidir qué otro examen va a realizar, porque también esto es importante aclararlo, Daniela. No existe un diagnóstico endoscópico para el síndrome del intestino irritable, ¿ok? Entonces, esto también me aprovecho la oportunidad para, bueno, no solamente a los pacientes, porque también es un mensaje para los colegas, porque lo vemos siempre en la consulta, que el paciente te dice, me diagnosticaron intestino irritable, aquí está mi colonoscopia, y no, pues, así no se hace el diagnóstico. Claro, la clínica le ayudó mucho a ustedes a saber qué está pasando con este paciente y si es un síndrome de intestino irritable. Sí, es que es un diagnóstico completamente clínico, ¿ok? Ahora, es el juicio del experto, en este caso del gastroenterólogo, decidir qué otros exámenes necesita el paciente, pero si hay un signo de alarma, es decir, si además del dolor y de la alteración del patrón evacuatorio, es un paciente que tiene anemia, que tiene quizás melena, o sea, heces oscuras, pues pérdida de peso. Entonces es el médico quien va a decidir si hay un signo de alarma para descartar otra patología, pero no para hacer un diagnóstico
de un intestino irritable a través de una colonoscopia. Por supuesto, nos habla sobre la clínica y nos ha dicho desde el comienzo de la entrevista la alimentación. ¿Qué pasa con la alimentación? Sabemos que nos dicen que tenemos que tener una alimentación sana, pero hay alimentos que son más irritables o más irritantes que otros. ¿Cuáles son? Para ir conociéndolos, porque a veces decimos, yo lo veo sano, pero no me había dado cuenta que podría estar irritándome. Bueno, pues si este paciente además tiene mayor sensibilidad a la fibra, bueno, nosotros hablamos en el término médico de que este paciente tiene que tener una dieta baja en FODMAP. Ese FODMAP viene pues de siglas en inglés, que básicamente lo que significa son carbohidratos fermentables. Entonces, estos carbohidratos fermentables son bien conocidos, como cuáles: es el ajo, es la cebolla, es el coliflor, es el brócoli. Entonces, básicamente los granos, las leguminosas, los lácteos, te das cuenta que existen los azúcares, porque hasta la fructosa también se fermenta y puede generar más dolor en este paciente. Entonces, a la hora de individualizar una dieta, pues es conocido mundialmente que se manda una dieta baja en FODMAPs. Entonces, esto es básicamente lo que significa. Hay algunos que van a ser más sensibles que otros y por eso es la individualización de cada dieta. Las carnes rojas también en muchos pacientes ocasionan inflamación e irritación. Sí, las carnes rojas, porque uno trata siempre de explicarle al paciente que quizás es un tema de digestión, de ruptura de los enlaces, de las proteínas. Sin embargo, las carnes blancas, carne de cordero inclusive es muy buena, pavo, el cerdo, pero porque a veces tenemos muchos estigmas y mucha mala información. El cerdo, al menos el lomo de cerdo, es una carne magra y sí, se recomienda en los pacientes que tienen patologías gastrointestinales y en particular en el síndrome de intestino irritable puede responder muy bien el paciente. Claro, lo importante es que, por ejemplo, el lomo de cerdo hay que cocerlo muy bien, hay que cocinarlo muy bien y que no debe quedar crudo. Eso es parte también de todo esto, porque a veces pensamos que todas las carnes deben de quedar jugosas y resulta que hay carnes que si quedan jugosas o quedan un poco crudas pueden ser muy, muy peligrosas para nosotros. Sí, y pues fíjate que buen comentario, porque es que hablamos de higiene de los alimentos, hablamos de la manipulación de los alimentos y esa cadena de conservación de los alimentos que es tan importante, así como la cadena de frío de las vacunas, también en el caso de los alimentos hay una cadena de frío para su conservación y para la cocción. Entonces, las carnes siempre es recomendable cocinarlas muy bien, o sea, ese término medio, pues es discutible, ¿no? Porque hay personas que quizás, o el cocinero tiene que estar muy bien empapado, porque es que también la carne, término medio, no es esa carne que tú la sirves en el plato y tiene sangre, o sea, entonces eso no es lo que se quiere. Una carne bien cocida, el pollo, la carne, el cerdo, como también tú lo dices, hay una congelación previa, la cocción. Entonces, todos estos detalles que parecen insignificantes, pero son importantes a la hora de esta patología. Y vamos tomando nota de estas recomendaciones que nos está dando la doctora Criselis Gómez Bolívar, médico gastroenterólogo. Nos corresponde cumplir con compromisos comerciales. Vamos a hacer un alto en esta consulta, pero como siempre los invitamos a que continúen en sintonía de la 96.9 FM y que nos sigan en las redes sociales como @laradiopodcast. Así en Twitch, en YouTube, Instagram y TikTok nos consiguen. Mi cuenta, @Daniela J. Salas. Esto es Tu Consultorio Podcast. Y ya estamos de regreso aquí en Tu Consultorio Podcast y justamente estamos hablando sobre el síndrome del intestino irritable, saludando como siempre a todas las personas que nos escuchan, nos sintonizan a través de la 96.9 FM y también están en las diferentes plataformas, porque esto es lo divertido, interactuamos con ustedes, estamos con ustedes a través de las plataformas digitales, Twitch, Instagram, YouTube, TikTok por @laradiopodcast y también interactuamos con ustedes a través de los Instagram Live por la cuenta de la radio, también de nuestros especialistas y mi cuenta @Daniela J. Salas. Por acá como siempre, fiel a nuestros podcasts,
Ángela Echenique, que nos escribe como siempre desde Italia. Ella se trasnocha un poco para poderse conectar con nosotros, pero está fiel como siempre en cada una de estas consultas. Nos decía que si los gases son síntomas de intestino irritable, y además dice, doctora Criselis, aún con una dieta mediterránea se sigue con el colon irritable. Bueno, saludos para la señora Ángela. Sí, es una seguidora muy Muy frecuente, fiel, como tú lo dices. Mira, cuando se habla de síndrome de intestino irritable, también se habla en cuanto a su fisiopatología o a sus agentes causales de una alteración en este manejo de los gases, que es un poco complicado porque también tendríamos que hablar de disbiosis intestinal o de esa alteración de la microbiota. ¿Por qué? Porque es esa microbiota, son esos microorganismos que se encargan o que tienen un papel importante en lo que es la formación de gases, la formación de ácidos grasos de cadenas cortas. Entonces, bueno, si esta flora o esta microbiota está alterada, puede el paciente tener un poco más de formación de gases. Pero, por otro lado, hay que indagar bien la alimentación que tiene el paciente. ¿Por qué? Porque cuando el paciente tiene un alto consumo de fibra, tiene un alto consumo de carbohidratos, hay una fermentación propia de estos alimentos. Entonces, ese paciente con síndrome de intestino irritable sí puede tener un aumento en los gases y un aumento en la distensión abdominal. Por supuesto. Bueno, vemos entonces esta pregunta y como siempre, preocupados por su salud y además trayéndoles recomendaciones claves, vamos a ver la recomendación médica de esta semana. Presta atención a la recomendación de la semana. Bueno, las recomendaciones en el síndrome del intestino irritable, me gusta siempre orientarlos a que no es normal que tengas o que padezcas de constantes dolores abdominales, que eso empeore tu calidad de vida. Si ya has empleado o implementado cambios en tu alimentación, es decir, has tenido una dieta baja en fibra o mejor dicho, baja en fructosas, en carbohidratos, y aún así no mejoran los síntomas y si por el contrario, además siento que en el pasar del tiempo tengo más gases, tengo más alteración del patrón, tengo diarrea, tengo estreñimiento, es hora de que consultes para que podamos establecer cuál es el mejor plan terapéutico para ti, que probablemente sí incluye alimentación, pero también seguramente incluye un arsenal farmacéutico, va a incluir también un manejo de psicoterapia, de enseñarte a cómo llevar estos síntomas en tu día a día y ver si se trata de algún proceso infeccioso que tengamos que tratar para devolverte esa calidad de vida. Así que atento a estos síntomas y no descuides tu salud, consulta siempre con tu médico de confianza. Así es, esta es la recomendación médica de la semana por parte de la doctora Criselis Gómez, médico gastroenterólogo, y vamos a seguir interactuando con ustedes, vamos a seguir leyendo sus comentarios. Thais Gámez 0803 nos dice, me han operado 3 veces de oclusión intestinal. Bueno, tenemos que hablar también, seguimos hablando, es que son muchas las causas que están asociadas al síndrome del intestino irritable, ¿no? Entonces, aprovechando este comentario de esta seguidora, vamos a hablar que en el caso del síndrome de intestino irritable, se habla de hipersensibilidad visceral. Es decir, la sensibilidad que puedas tener los diferentes tipos de personas al dolor, por ejemplo. Pero también se habla que hay una alteración en ese movimiento del intestino, que puede ser o hipermotilidad, o ese paciente que puede tener diarrea, o hipomotilidad. Es decir, que baja ese movimiento del intestino, que se llama peristalsis, ese movimiento, entonces puede tener estreñimiento. En el caso, o asociando este comentario de esta seguidora, pues en el caso de la oclusión o de obstrucción intestinal, hay una parálisis dependiendo de dónde haya ocurrido esa parálisis, ¿no? Pero bueno, puede ser en cualquier segmento del intestino. Entonces, se paraliza ¿por qué causas? Bueno, puede ser por patologías de base que tiene ese paciente, puede ser por síndromes adherenciales, es decir, ese paciente que tiene cirugías previas o a repetición y yo lo digo
de forma muy coloquial, que es como una especie de araña o de telaraña que se forman en el intestino, y eso limita un poco el movimiento del colon. Entonces es una de las principales causas, pero existen otras mecánicas, tumoraciones, etcétera. Entonces no tiene una vinculación directa con el síndrome del intestino irritable, pero ojo, es importante que en ese paciente que dice que es normal que tenga estreñimiento, pues que hagamos entonces estudios de pesquisa para descartar que no exista algo orgánico en este paciente y que vaya a ser, por ejemplo, una obstrucción intestinal. Entonces, eso es lo que no queremos, esa persistencia, esa normalidad, porque no es normal tener estreñimiento, y para eso es siempre importante buscar ayuda pertinente y de expertos en esto. Por supuesto. Además, antes de comenzar este segundo segmento de nuestro podcast, hablábamos también, o yo le consultaba a nuestra especialista, la doctora Criselis, si una persona puede tener intestino irritable y aún así no tener estreñimiento. Entonces nos habla de que son muchas como las vertientes, pero realmente alguien que nos está escuchando nos dice, bueno, pero yo no tengo ningún tipo de problemas para ir al baño, así que no debo de tener intestino irritable. ¿Esto es tan así? Sí, otra de las cosas controvertidas en este punto, Dani, en el síndrome del intestino irritable, porque para el médico puede ser fácil, ¿no? Bueno, sí, porque hay criterios, hablamos de los criterios de Roma para los trastornos funcionales, y tenemos la pauta para diagnosticar a un paciente de acuerdo a eso que hemos estudiado, ¿no? Tanto para el síndrome de intestino irritable como para el tipo de estreñimiento, pero para el paciente es difícil. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un síndrome de intestino irritable? Que recordemos que tiene tres vertientes, es decir, está el síndrome de intestino irritable tipo estreñimiento, está el síndrome de intestino irritable tipo diarrea, está ese patrón mixto, e inclusive hay una cuarta fase o una cuarta clasificación que es el indeterminado, el que no tiene predominancia de uno y otro, ¿no? Pero bueno, más allá de esto que habíamos o lo hemos venido mencionando, que es el dolor, la característica es el dolor abdominal y la alteración de ese patrón evacuatorio, puede presentarse, por supuesto, distensión, disconfort, que altera la vida del paciente, pero en el caso del estreñimiento, ese paciente que nos está viendo, está escuchando y dice, bueno, pero yo no tengo dolor abdominal, yo voy todos los días al baño, pero cuando le preguntas el detalle de sus evacuaciones, son ese tipo caprinas o tipos de, o como conejitos, que son bolitas secas, ¿sí? Y tiene sensación de evacuación incompleta. Entonces tú le dices, no, pero yo evacúo todos los días, no soy estreñido. Y te das cuenta de ese pequeño detalle que evacuó, pero no evacuó incompleto, y llega en la noche a la casa y pasa todo el día con esa sensación de que estoy con disconfort, que no evacué bien. Entonces ese es el paciente que tiene estreñimiento. También se presenta el que no evacúa o el que evacúa menos de 3 veces por semana. Pero para que te des cuenta que cuando hablamos de estreñimiento no solamente hablamos de frecuencia evacuatoria y consistencia, sino los síntomas que pueden estar asociados a esa alteración de la evacuación. ¿Cómo pudiéramos mejorar nuestra alimentación y nuestros hábitos para que este intestino no se irrite, no se inflame y además tengamos buenas evacuaciones para que, bueno, nuestro cuerpo se desintoxique? Sí, bueno, cuando entendemos que la alimentación forma parte de ese pilar fundamental de nuestra vida, porque precisamente el comer bien, que siempre se asocia a dietas muy costosas, no, realmente el que tú incorpores a tu alimentación fibra, que esta, también me da mucha risa porque el paciente puede decir, bueno, pero es que no hay manera de que tú vayas al gastroenterólogo y no te manden fibra, esa famosa fibra para arriba, para abajo. Bueno, la fibra tan famosa es tan importante porque le da bolo, es decir, volumen a las heces, y no solamente en la esfera gastrointestinal, sino que te ayuda a metabolizar lípidos, inclusive colesterol, triglicéridos. Entonces tiene muchas ventajas el consumo de fibra, y esa es la recomendación en cuanto a la alimentación. Haz tus 3 comidas principales, incorpora cada comida principal, tiene que hacer
es fácil, tú haces en el plato, el 50% del plato tiene que ser fibra, es vegetales, ensaladas, el 25% una proteína saludable, es decir, no frita, con salsas, con ese tipo de cosas, no, una proteína saludable, que sí, puede ser a la plancha, que puede ser sudado, puede ser un guiso, pero pues quizás sin tanto aceite. Entonces esa proteína saludable y el 25% restante, un carbohidrato o cereal de preferencia integral, ¿no? Eso básicamente debería ser la estructuración o la representación gráfica de nuestros alimentos. La ingesta de agua, que también decimos, bueno, ahí está el paciente que no le gusta el agua. Bueno, te invito a que la saborices con un poquito de fruta, no de azúcares ni de infusiones, porque no, pero sí puede ser un toquecito de alguna infusión para que te acostumbres y tiene que ser entre 1.5 a 2 litros de agua al día. Eso son pequeños detalles, yo siempre lo repito como una cartilla, pero es que son pequeños detalles y que nos van a ayudar a nuestra salud gastrointestinal. Claro, y incorporar los alimentos de una forma sana, bien nos lo decía, porque a veces decimos, bueno, yo sí como vegetales, pero resulta que las impregnamos de mayonesas, de aderezos, o incluso rebozamos vegetales y los freímos. Y decimos, bueno, pero es una freidora de aire, así que estoy lista y eso está saludable. Sí, pero le estamos agregando harinas, algunas grasas, porque de igual manera, bueno, colocamos una capa muy delgada a la freidora de aire, pero sí lo tiene. Entonces le estamos como que cambiando la estructura también a ese alimento y ya no le estamos disfrutando bien ni de los nutrientes ni de la fibra, ¿no? Sí, bueno, y no solamente esto, sino en la higiene que puedas tener con los vegetales, porque también está ese paciente que come muchos vegetales en la calle y no sabes cómo es la higiene de estos alimentos. Entonces, tú lo dices correctamente. Siempre es bueno integrar alimentos sanos, la fibra, las frutas, las proteínas. Yo siempre le digo al paciente, no es que siempre vamos a estar de dieta, pero es tratar de llevar un estilo de vida, adoptar un estilo de vida saludable y pues el fin de semana, ojo, el paciente que no está en crisis de síndrome de intestino irritable puede comerse, mira, una pizza, puede comer gluten, porque este paciente es el que tiene la indicación de limitar el gluten, sobre todo en 21 días. Ese es el tiempo para mí vital en donde uno hace esa dieta en el paciente que está bajo esta crisis y vas a ver y vas a probar tolerancia posterior a este tiempo paulatinamente, porque el trigo también inflama mucho a este paciente. Estamos hablando sobre los alimentos y cómo aprovecharlos para que nos ayuden con nuestra digestión, con la absorción y además que evitemos cuadros como el intestino irritable. Pero también quiero preguntarle, ¿qué opina Criselis Gómez sobre esas vertientes que estamos viendo actualmente en redes sociales que nos dicen, no comas vegetales, los vegetales no son buenos? Come solamente proteína, come solamente carnes, pollo, pescado, pero olvídate de los vegetales y de los carbohidratos. ¿Qué opina Criselis sobre estas dietas extremas que vemos que están popularizadas tanto por médicos de otros países, sí, llamados influencers actualmente? Sí. Entonces nos dicen, los vegetales son malos. Yo también le digo siempre al paciente que tú en las redes sociales consigues lo que tú quieres. Si a ti no te gustan las ensaladas, la fibra, te vas a apoderar y de ahí te vas a encontrar, te vas a familiarizar con eso que dice el influencer, y que muchas veces hasta médicos pueden ser, ¿no? Entonces, mira, yo en particular, como me preguntas, pues a modo personal, por supuesto, mi opinión es que yo no creo en las dietas extremas. Yo, y pues por supuesto, de lo que hemos estudiado, que nos han formado en nuestras universidades autónomas. Entonces, ¿qué hablamos? Bueno, hablamos de que definitivamente la integración o nosotros podemos mezclar, como lo acabamos de mencionar, estas proporciones. La fibra es importante, porque eso no lo digo yo, eso ya lo han estudiado. Y la fibra, nosotros necesitamos por lo menos 30 gramos de fibra. Va a depender, ¿no? En hombres, mujeres, pero aproximadamente es de un 25 a 30 gramos de fibra al día. El tema de las dietas extremas, cuando limitas los carbohidratos, bueno, hay que ver cuál es la indicación. Si es para una pérdida de peso, si es un paciente que tiene alguna alteración metabólica, pacientes que hacen keto, por ejemplo. Los pacientes que hacen keto, hay que ver si tiene alguna condición gastrointestinal que te pueda empeorar esta condición.
Entonces, este tema de las dietas, de que los vegetales son malos, que las frutas son malas, entonces, bueno, ves cantidades de vertientes en donde tú te quieras meter, por allí te consigues. Entonces, no creo, y la respuesta sería esa, porque hay muchas dietas, no creo en las dietas extremas. Hay unas indicaciones bien puntuales, sobre todo en gastroenterología, para tú limitarlas. Pero yo creo en que el gastroenterólogo no tiene por qué condenar a un paciente y limitarlo o quitarle alimentos. Yo pienso más bien que el gastroenterólogo está allí para determinar cuáles son esas intolerancias que tiene el paciente, limitarlas en ese caso que haya una patología orgánica, y más bien ayudarlo a ver cuáles son las opciones más saludables que tiene. Quizás sustituir algunos, pero no limitarlos por el resto de su vida y que no puedes comer esto o satanizarlos, no. Los pacientes que son intolerantes al gluten son los únicos que tienen indicación para que tú le quites el gluten totalmente. Ni siquiera los de síndrome de intestino irritable, que se los quitas por 21 días y luego vas probando tolerancia y lo alternas. No lo va a consumir todos los días, pero puedes permitírselo esporádicamente. Entonces, este punto, pues para mí es en eso. Hay que individualizar cada una de las dietas y para mí, todos los grupos alimentarios son importantes. Por supuesto, todos son importantes sin irnos a los extremos, ni por un lado ni por el otro. Es fundamental buscar como que ese balance. Y sí, si hay un alimento que no toleras y no te cae bien, consulta a tu especialista para ver qué es lo que está pasando con ellos. Y como lo decíamos hace unos minutos, hay unos que son más irritantes que otros, unos que nos producen más inflamación, y eso también es personalizado, o sea, cada organismo es diferente. Doctora, ya casi terminamos este podcast, pero queremos que nos deje claves fundamentales sobre el intestino irritable. Mira, en el intestino irritable, ya que hablamos y que vemos tanta información en las redes sociales, siempre le digo que tengamos filtro en las personas de las que vamos a obtener información médica. Ojo, que puede ser médico, pero que sea experto en esa área. Entonces, el comenzar a hacer dietas por nuestra propia cuenta, en cantidades, mira, las dietas están hechas para determinadas indicaciones. Entonces, tú puedes hacer una dieta keto, tú puedes hacer una dieta baja en FODMAPs, pero tienes que siempre consultar con un especialista que te pueda orientar a determinar cuál es la mejor dieta para ti, por ejemplo. Pero sobre todo, estimularlos y motivarlos a llevar un estilo de vida saludable. Esa siempre es mi meta, es mi vertiente. Y en el caso del intestino irritable no es la excepción. Hay pacientes que, por ejemplo, toleran granos, hay otros que no. Entonces, no está, en el tratamiento no está todo dado acerca del síndrome de intestino irritable. No existe una receta única. Entonces, es de probar con el paciente, es de ver qué es lo mejor para cada uno de ellos. No existe una receta para todos los pacientes de intestino irritable. Por supuesto, no hay una fórmula mágica, pero sí podemos darle su contacto por si nos están escuchando y todo esto le está resonando y quieren consultar a ver qué sucede con ellos. ¿Cómo la contactan? Sí, bueno, me pueden ubicar por mis redes sociales en Instagram como gastro-salud. Mi consultorio está ubicado en Santa Paula Plaza 1, en el piso 1, y bueno, a través de mi número telefónico 0424 198-0043. Te invito a que si tienes síntomas verifiquemos si realmente se trata de un intestino irritable o si hay alguna otra condición, alguna otra patología, un tema de dieta que podamos mejorar tu salud gastrointestinal. Gracias por estar con nosotros el día de hoy en esta consulta de tu consultorio podcast. Gracias a ustedes y me encanta este formato, así que muchas gracias. Bueno, la doctora Criselis Gómez Bolívar nos estuvo acompañando, nos estuvo dibujando parte de lo que es el intestino irritable. Ya sabemos que es demasiado amplio, ya, y si usted tiene algo de lo que ya hemos nombrado, consulte a su especialista, tóquele la puerta y dígale: doctora, estoy aquí, necesito un chequeo, necesito ver qué está sucediendo conmigo. Nosotros siempre preocupados por su salud, estamos activos en tu consultorio podcast. Recuerde, nos escucha siempre a través de la 96.9 FM, nos sigue por las redes sociales, tanto en Twitch, YouTube, TikTok e Instagram como @la radio podcast. Además, nos puede escribir por el 0412-724-9527.
Se lo repetimos, 0412-724-9527. Como siempre, un gusto poderles acompañar en la producción Alberto Belfort, Roseliano Díaz Arias, José Francisco Carvajal Echenique. En nuestra operación de audio siempre está Pablo Belfort con nosotros, dándonos buena música, buen sonido, nuestro director siempre activo y con una sonrisa en la cara, Difrey Alejandro. Daniela J. Salas nos acompaña a través del micrófono y en este podcast nos consiguen también en mi cuenta @Daniela J. Salas, certificado de radio, locución. Tengo el 52.991, Colegio Nacional de Periodistas 22.768. Como siempre, un gusto acompañarlos en este consultorio podcast.